de atrás con sus maestras que los están allí esperando para compartirle la palabra del Señor, y los que estemos aquí, pues a recibir el plato fuerte, amén. Invito por aquí a nuestro hermano, amigo, colega y primo, Pastor José Gregorio, para que nos comparta la palabra en esta vida. Buenos días, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. ¿Cuántos están en victoria hoy? Amén, estamos en victoria. Es una gran bendición poder estar reunidos en el nombre del Señor para estudiar su palabra. Estamos tratando un tema que hemos titulado Conociendo la voluntad de Dios. Vamos a iniciar leyendo la Biblia en el libro de Mateo. Capítulo 7, versículo 21. Busque su Biblia, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué es importante, amados hermanos, estudiar sobre la voluntad de Dios? Si nosotros nos vamos a este versículo, nos damos cuenta la gran importancia que tiene el analizar este tema, porque claramente la Biblia nos enseña que para llegar al reino de Dios, al reino de los cielos, no solamente es decir Señor, Señor, porque cualquiera puede decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Y para eso vamos a estudiar hoy este tema, conociendo la voluntad de Dios. Decíamos la semana pasada que comenzamos con este tema, decíamos que la voluntad de Dios es lo que Él quiere. Cuando usted se pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es la voluntad de un padre para su hijo? Es el buen deseo que tiene su padre que su hijo haga o logre o alcance. ¿Sí se entiende eso? Por ejemplo, un padre tiene el deseo de que su hijo sea un profesional, de que su hijo se case con una buena persona, de que su hijo le vaya bien. Esa es la voluntad de un padre, los buenos deseos que tiene para su hijo. La voluntad de Dios es similar, es igual. Él quiere que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Él quiere que nosotros nos vaya bien, que nosotros prosperemos. Él quiere que nosotros tengamos salud. Pero Él nos ha dado, como decíamos la semana pasada, algo que se llama libre albedrío, que es la capacidad que usted y yo tenemos para tomar nuestras propias decisiones. Y dependiendo de esas decisiones nosotros vamos a cosechar. Porque dice la Biblia que hay una ley bíblica, que lo que el hombre siembre, eso también segará, eso también cosechará. Entonces, vamos a seguir. La semana pasada terminamos hablando de Noé, ejemplos bíblicos de personas que hicieron la voluntad de Dios, y hablamos de Noé. Noé fue un hombre que recibió algunas enseñanzas y órdenes, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Que hiciera, que preparara un arca. Y le dijo
va a ser de tanta medida, va a ser de 3 pisos, va a ser de este tipo de madera, le vas a poner una ventana allá, le vas a poner una puerta. Y dice la Biblia en el versículo 22 del capítulo 6 que Noé hizo todo conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios le mandó. ¿Por qué tomo el ejemplo de Noé? Porque hay mucha gente que dice, pastor, en la actualidad nadie puede hacer la voluntad de Dios porque es que mire, esto es difícil. Yo les decía que ese hombre, hermanos, no tenía al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy. No tenía un pastor, no tenía alguien que le dijera, vamos a orar juntos. Todo el mundo estaba descarriado, apartado de Dios. Pero a pesar de que todos estaban en pecado, con su vida de espaldas a Dios, él alcanzó la gracia del Señor porque era obediente y hacía la voluntad del Señor. Nunca le dijo, Señor, pero ¿cómo hago esta arca si yo no soy arquitecto, yo no sé trabajar? No, él, si Dios me mandó, Dios me va a proveer lo que necesito para construir el arca. Por eso la importancia, iglesia, de la fe. Decíamos que para que usted sea obediente, eso no es, ay, yo voy a ser obediente, no. Para que usted sea obediente, necesita fe. Y para que usted tenga fe, necesita conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la palabra. Y la misma palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Mientras usted más conozca a Dios a través de su palabra, usted será más obediente. Esto no se trata de que usted diga, desde el día de hoy voy a ser el hombre más obediente, la mujer más obediente, y nunca va a la Biblia. Puede tener la intención, pero si no tiene palabra, no será obediente, porque no podemos ser obedientes si no hay fe en nosotros. La fe es ese motor que nos lleva a la obediencia. Amén. Bueno, otro ejemplo de persona que fue obediente, siempre resalto a María, la madre de Jesús. Dice en Lucas 1:38, entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel le había dicho, María, vas a ser la escogida para traer a Jesucristo. Hermanos, y si nosotros le ponemos la lupa a lo que el ángel le estaba diciendo a María, le estaba diciendo era, María, puede que tu familia te saque de la casa, María, puede que tu novio te deje, porque imagínese usted qué le iba a creer José, mi amor, estoy embarazada, yo nunca te he estado con... No, Dios vino y me embarazó. No le iba a creer su novio. Podría ser apedreada también, porque en ese tiempo si no se casaba y tenía relaciones, los apedreaban. Pero a pesar de todas las cosas malas que le podía pasar a esta mujer, ella dijo, aquí está tu sierva, hágase conmigo conforme a su voluntad. Qué maravilloso es, hermanos. Ejemplos bíblicos de personas que nosotros al estudiarnos nos damos cuenta que sí se puede obedecer a Dios. Con todas nuestras debilidades y nuestras fallas sí podemos decirle, Señor, aquí está tu siervo, hágase conmigo conforme a lo que tú quieras. No, pero es que puedes perder tu reputación, pueden criticarte, te pueden matar, no importa, hágase conmigo conforme a lo que tú quieras. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. Por eso dice que no todo el que diga Señor, sino aquel que le diga a Dios, aquí estoy, Señor. Haz conmigo como tú quieras, soy tu siervo. Gran ejemplo de María. Otro ejemplo fue Abraham. En Génesis 12:1 dice que Dios le da una orden, que salga de su tierra, de su parentela, la tierra que Él le mostrará. Y usted no ve en ningún momento diciendo a Abraham, no, pero es como yo voy a dejar a mi familia, está muy difícil la cosa, ya estoy viejo. No, dice que agarró a su esposa y vámonos. Dios nos dice que salgamos de acá y fueron obedientes a Dios. En otra oportunidad Dios le dio a Abraham, dame a tu hijo, a tu único, al que amas. Y tampoco se puso a quejar, no, que Dios, que... Él dijo, voy a obedecer a Dios. Y si usted se pregunta por qué Abraham obedeció, ¿cómo se le conoce a Abraham en la actualidad? El padre de la fe. No se puede obedecer si no hay fe. Pastor, yo quiero ser el más obediente. Si no tienes fe genuina en Cristo, jamás serás obediente. Puede que en un momento de emoción digas, sí, yo voy a obedecer. Pero si no hay conocimiento de Dios, si no hay la comunión con el Espíritu, no serás obediente, terminarás desobedeciendo. Pero Abraham era un hombre de fe
y obedeció al Señor. Otro ejemplo que me encanta es el ejemplo de Daniel. Daniel capítulo 1 versículo 8 habla de Daniel que dijo: no me voy a contaminar. Dice que propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la comida del rey. ¿Por qué Daniel propuso en su corazón? Porque él conocía, hermanos, la palabra. A Daniel desde pequeño le habían enseñado que comer ese tipo de cosas era algo inmundo. Y él, escúcheme acá, él pudo haber dicho: bueno, Dios me va a entender porque el Señor permitió que nos trajeran cautivos y qué más, tengo que obedecer al rey acá porque si no me voy a morir de hambre. Dios entiende, como mucha gente a veces busca, ¿cómo que se llama? Alguna excusa. Señor, tú sabes que eso es malo, pero la cosa está fuerte, la economía está fuerte. Tú me entiendes, Señor. Si tú permitiste que la economía esté así, entonces tú me entenderás. Daniel pudo haber dicho eso. Dios permitió que me sacaran de allá, de mi país. Soy aquí un esclavo y tengo que comer lo que me den, porque si no me muero. Pero él conocía a Dios y él había sido instruido en la palabra de Dios y él sabía que la voluntad de Dios no era que él comiera eso. ¿Y qué dice? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, era un hombre que dijo: voy a obedecer hasta la muerte lo que dice la palabra de Dios. Si me toca morir muero, pero no puedo fallarle a mi Señor. Y el Señor, cuando ve a personas así, que se atrevan a creerle, gente de fe, que diga: me voy con todo con Dios, le voy a creer a lo que Él dice, el Señor respalda, hermano. El Señor nunca va a abandonar a aquel que le cree de corazón, a aquel que tiene fe de corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor puso gracia en Daniel y no comió la comida del rey. Cuando pasó el tiempo, era uno de los más bonitos, era uno de los más robustos, era diferente, porque la gracia y el favor de Dios acompañan a los obedientes. ¿Sí se entiende eso? El favor de Dios y la misericordia, la gracia de Dios arropa a aquellos que tienen fe y dicen: Señor, voy a obedecerte. Una pregunta que puse yo acá, coloqué, dije: ¿por qué ellos obedecieron a Dios? Ellos obedecieron, tanto Noé como María, como Abraham, como Daniel. Ellos obedecieron, hermanos, porque conocían a Dios. Ellos tenían una fe genuina en Dios. Uno lo lee así por encima y dice: ay, qué fácil. Sí, Señor, voy a hacer un arca. No era fácil en ese tiempo hacer un arca. O María, pasar por lo que pasó María, tampoco era fácil. Abraham, Daniel, nada de estos ejemplos era fácil, pero ellos tenían fe y ellos vivían para Dios. Algo que me gusta mucho de Noé es que dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Cuando usted busca eso de cómo Noé caminó con Dios, era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en todos los pasos que daba. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir: sabes, yo camino con Dios? Porque yo todos los días le pido: Señor, hágase tu voluntad, Señor, dirígeme. Espíritu Santo, si voy a cometer un error, ayúdame a entender que estoy errado y a salirme de eso. La voluntad de Dios es muy importante porque necesitamos entender, hermanos, que no podemos vivir fuera de ella. Nosotros podemos hacer nuestra propia voluntad, pero eso no es lo que desea Dios. Dios desea que tú te alinees a Él y que dejes que el Espíritu de Dios sea el que guíe tus pasos, el que guíe tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos tuvieron fe. Y quiero decirle también que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible hacer la voluntad de Dios. Vamos a estudiar ahora algunos ejemplos de personas que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Por qué ellos no hicieron la voluntad de Dios? Y aquí vamos a analizarla también con nuestra vida. Porque es muy bonito hablar de los que le hicieron. Y sí, me motivan, me animo. Pero hubieron mucha gente en la Biblia que no hizo la voluntad de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer. Yo les preguntaba la semana pasada, ¿era voluntad de Dios que Adán y Eva pecaran en el huerto? ¿Quería el Señor, se alegraba el Señor en su corazón al ver que ellos pecaran? No. Y hay mucha gente que dice: sí, pero Él sabía porque el plan. Una cosa es que Él sepa y otra cosa es que Él lo desee. No deseaba el Señor que ellos fueran obedientes. Entonces,
¿Por qué pecaron ellos? ¿Por qué fueron desobedientes? Una de las razones fundamentales y principal por la cual Adán y Eva pecaron fue por curiosos, hermano. La curiosidad mató al gato, dice por allí, hay un dicho. Llega Satanás y le habla a Eva y le pone... Entonces, ella, al ver esa fruta allí provocativa, sintió curiosidad de qué se sentirá al yo comerla. ¿Será verdad lo que me dijo el diablo, que voy a ser como Dios? ¿Será verdad? Y esa curiosidad, esa duda que hace que Satanás mete en la mente del ser humano, es la que muchas veces nos lleva a desobedecer a Dios. Porque hay tantos jóvenes que desgracian su vida tan temprano por la curiosidad. He conocido niñas de 12 años, 14 años ya embarazadas, y tú hablas con ellas porque no, es que yo quería saber qué se sentía al tener relación, porque en las novelas se ve que eso tan bonito, cómo se abrazan, cómo se besan, se ve un amor eterno, se ve en las telenovelas, en las series, y creen que en la vida real, al hacer eso también es igual que en la televisión, y resulta que después viene el lamento. ¿Por qué muchos jóvenes caen en las drogas? Por la curiosidad. Yo quiero saber qué se siente, porque a mí me han dicho que eso te lleva a otro nivel, que eso te saca del mundo, que eso... Y va con la curiosidad y termina en un vicio y termina su vida arruinada. ¿Es la voluntad de Dios que eso pase? No es lo que Dios quiere, pero la curiosidad del hombre, al caer en la tentación, hermano, nos lleva a la destrucción. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Adán y Eva pecaron porque ellos sintieron esa curiosidad, y eso está matando, hermanos, a miles de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros muchachos. El saber, el querer experimentar qué se siente esto, qué pasará al hacer tal cosa, los lleva a alejarse de Dios. Otra razón por la cual no hacemos la voluntad de Dios, un ejemplo, el ejemplo de Abraham. Abraham dijimos ahorita que era un hombre de fe, pero también cometió algunos errores. Vamos a leer Génesis 16:2. Génesis 16:2. Génesis 16:2 dice la Biblia: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué le dijo su esposa? Acuéstate con mi sierva para que tengamos hijos. Bueno, Dios me hizo estéril. ¿Y qué hizo él? No la reprendió, no le dijo: no, mujer, ya nosotros recibimos una palabra que Dios nos dará a nuestro propio hijo. No le dijo eso, sino que aceptó. Si tú dices, bueno, aceptó. Le pregunto, hermano, ¿era voluntad de Dios que él hiciera esto? No, Dios le había dicho: yo te voy a dar tu propio hijo con tu esposa. Pero ella la duda, que estoy muy viejita, que ya tú estás viejo, que mira cómo pasa el tiempo, el afán. Por eso digo, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Por afanados. A veces nos desesperamos y no esperamos el tiempo perfecto de Dios. Para entender la voluntad de Dios tenemos que entender también, hermano, esto de los tiempos. Nosotros tenemos que saber que existe un tiempo en la Biblia llamado Kairos, que es el tiempo perfecto de Dios, cuando debe ocurrir las cosas. Pero ¿cuántas veces, dígame usted, hemos cometido error por afanados? Pero es que yo no puedo esperar más, yo tengo que hacerlo. Y nos entra un afán, una desesperación por dentro. No, pero es que vamos. Y no es el tiempo de Dios, pero nos afanamos. Y vea lo que pasó. Dios le permitió tener el hijo, pero después vinieron problemas, y hasta hoy creo que hay problemas, ¿verdad, pastor? Hasta hoy hay problemas por ese hijo que tuvo Abraham fuera de la voluntad de Dios. Entonces no se le olvide, primera, curiosos.
Nos alejamos de la voluntad de Dios por curiosos, por querer ver qué hay. Segundo, por afanados. No, yo quiero hacerlo. Tercero, el ejemplo, busque Génesis 19:26, allí cerquitica de donde estamos. Génesis 19:26, dice la Biblia: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Cuál era la recomendación que tenía la mujer de Lot? Corre y no mires hacia atrás, no te voltees, sigue adelante, escapa por tu vida. Esa era la recomendación que ella tenía. Pero ahora la gran pregunta es, ¿por qué esta mujer fue desobediente? ¿Por qué miró hacia atrás? La hermana dice que miró todas sus cosas, lo que estaba dejando atrás. Y ese es el peligro de nosotros enamorarnos de las cosas terrenales. Cuando tú pones tu corazón en lo material, es muy difícil que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Cuando tú te enamoras, por eso dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A lo mejor diría ella, tanto que nos costó en nuestra casa, las cosas de la casa, esto, el terreno, todo lo que yo tengo, para salir corriendo de la noche a la mañana y dejar todo atrás. Era difícil para ella. Es como que usted tenga toda su vida trabajando y tenga su casa, tenga sus posesiones, y de repente llega, corre, vete a otro país, vete de aquí porque se va a llover fuego y se va a quemar todo esto. Quizás usted, bueno, en obediencia salga, pero en la mente, lo que yo trabajé, lo que yo me esforcé, eso pasó por la mente de esa mujer. ¿Cómo yo me voy a ir? Voy a dejar todas mis cosas acá. Y cuando volvió a ver sus cosas, dice la Biblia que se volvió una estatua de sal. Se perdió. Otra cosa que me enseña eso es que si ya hemos agarrado a Jesucristo y hemos puesto nuestra mirada en Él, no tenemos nada que estar viendo al mundo. No, es que yo extraño cuando me iba a los bailes o me daba las borracheras. No, usted no tiene nada que estar viendo atrás. El apóstol Pablo dijo: dejo todo lo que quedó atrás y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvido todo el pasado, ese mundo de pecado en el cual vivíamos antes. Eso quedó allá atrás y usted no tiene nada que estar haciendo, volteando o queriendo estar nuevamente en ese mundo de pecado. Quedó atrás. Ahora mi meta es Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa debe ser nuestra mirada, Cristo Jesús siempre. Y hay otro ejemplo que no podemos dejarlo pasar al hablar de la voluntad de Dios, y es cuando se relaciona con Saúl, cuando el pueblo de Israel pide rey. Vamos a 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Versículo 5. Muy importante este ejemplo. Dice la Biblia: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Sí está conmigo? ¿Qué le dijo el pueblo? Constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Qué gran error cuando nosotros, hermanos, nos queremos regir por lo que vemos en los demás. Escúcheme acá, le voy a hacer una pregunta. ¿Era voluntad de Dios en ese tiempo establecer el rey a Israel? Ponerles un rey. No era voluntad de Dios, todavía en ese tiempo no era el deseo de Dios que ellos tuviesen rey. Pero ¿qué pasó? Ellos dijeron: queremos tener un rey así como lo tienen las otras naciones. Las naciones vecinas, ellos tienen su rey, ¿por qué nosotros no tenemos también un rey?
Y a Samuel le dolió en su corazón eso. Pero Dios le dijo, tranquilo Samuel, ellos no te están desechando a ti, ellos me están desechando a mí, le dijo Dios. Porque antes de Israel tener rey, ellos tenían un gobierno teocrático, era Dios el que gobernaba directamente por sus jueces y todo eso. Pero cuando ellos piden rey, ya ellos le estaban diciendo, Señor, ya nos cansamos de que tú nos gobiernes, ahora queremos a un hombre, queremos ver a un hombre que esté allí dándonos órdenes, dirigiéndonos y gobernándonos. Y en ese tiempo no era la voluntad de Dios. Pero Dios le dijo a Samuel, bueno, está bien, vamos a darle un rey, pero dile lo que ese rey les va a hacer. Y Samuel se los dijo, ustedes piden rey, pero después no quiero que se estén quejando porque le va a pasar esto, le va a pasar aquello, y le dijo todo. Entonces Dios permitió que Saúl fuese rey sobre Israel, el primer rey de Israel. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces nosotros, como decíamos la semana pasada, pensamos que todo lo que pasa en la vida es voluntad de Dios. Y no es así. No era voluntad de Dios que ellos tuviesen rey, pero Dios lo permitió porque ellos se encapricharon, queremos rey, queremos rey. Ah, ustedes quieren rey. Es igual como nos pasa a veces con nuestros hijos. Nosotros podemos darle consejos, pero a veces el muchacho se encapricha tanto en algo que, como el hijo pródigo, ¿se recuerdan? Papá, quiero mi dinero porque me voy. Y el papá no quería que se fuera, pero respetó su decisión y se fue, y después vinieron las consecuencias. Entonces, no era voluntad de Dios, pero el Señor lo permitió porque el pueblo, bueno, ahí está su rey. ¿Cómo se lo confirmo también? Si usted lee Oseas, capítulo 8, versículo 4, dice la Biblia en Oseas 8:4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. O sea, fueron establecidos fuera de la voluntad de Dios. Hay otro versículo que confirma esto también, en Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué aprendemos acá, hermano? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jerusalén? ¿Cuál era el deseo que Dios tenía para Jerusalén? Dice claramente, como la gallina junta sus polluelos, así yo quería también unirlos a ustedes. Pero ¿qué hicieron ustedes? Cada vez que le mandaba un profeta, ustedes los mataban. Cada vez que venía alguien con palabra de parte de Dios, ustedes lo rechazaban. ¿Y ahora qué les espera? Les esperará juicio. Más adelante sigue diciendo allí en Mateo 23, 38. Entonces, hablando de Saúl, vamos a hablar un poquito de Saúl. ¿Por qué Saúl fue desechado? ¿Qué hizo Saúl para ser desechado? Sabemos que Saúl fue desechado por Dios por no hacer la voluntad del Padre. Entonces, dos cosas importantes. Saúl hizo cosas que Dios no le mandó a hacer, y Saúl no hizo cosas que Dios sí le mandó a hacer. Fue desobediente por los dos lados. Hizo cosas que Dios no le mandó que él hiciera, y también no hizo cosas que Dios le mandó que sí hiciera. Por ejemplo, en 1 de Samuel 13, vamos allá, 1 de Samuel capítulo 13, versículo 6. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 6. ¿Cita conmigo la Biblia? Amén. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal.
y todo el pueblo iba tras él temblando. Versículo 8. Escucha lo que dice el 8, léalo conmigo. Y él esperó, ¿cuánto? 7 días, conforme al plazo de Samuel que había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba, se iba. El pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13, hasta allí leemos, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cómo le dijo Samuel? Locamente has hecho. Vea, hermano, este hombre, este rey llamado Saúl, estaba en aprietos. La gente se le estaba yendo. Tenía el ejército enemigo cerca. Las amenazas del ejército enemigo estaban allí. Él necesitaba el favor de Dios para poder ganar las batallas. Y para obtener el favor de Dios se ofrecían holocaustos al Señor. Pero no le correspondía a él hacer el sacrificio. ¿A quién le correspondía? A Samuel. Pero resulta que Samuel no llegaba. Y entonces él, en el aprieto, en el desespero acá: no llega Samuel, se me está yendo la gente, bueno, yo soy el rey, traigan para acá los sacrificios. Hizo todo lo que hacía Samuel, hizo el sacrificio, y cuando llegó Samuel, dice que al terminar él de hacer el sacrificio, llega Samuel y le dice: locamente has hecho, a ti nadie te mandó hacer esto. Eso también es desobediencia. Cuando nosotros no nos mandan algo y nosotros: no, pero yo sí puedo porque yo soy el rey y el que manda aquí soy yo, y bueno, Dios tiene que entender eso. Eso es desobediencia. Y la otra desobediencia de Saúl está en 1 Samuel 15, 17. Vamos allí rapidito, tenemos que salir temprano hoy. 1 Samuel 15, 17. Dice la Biblia: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Cuál era la orden, hermano? ¿Destruir a quiénes? A los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Escucha la respuesta de Saúl, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a todos los amalecitas. Mas el pueblo, ya va. ¿Dónde van? En el 22. Y Samuel dijo: se complace tanto en holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que la grosura de los carneros. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo, el 22, y no le hemos prestado atención de dónde viene? ¿O cuál es el contexto de eso? Gracias, hermano. La orden era sencilla: destruye a todos los amalecitas. Él va, él pelea, él mata a la mayoría, pero deja vivo al rey y deja vivo también animales. Y vea cuál es la excusa de Saúl. Él le dice: no, yo he obedecido. Lo que pasa es que el pueblo tomó la decisión de dejar vivo algunos animales. ¿Para qué? Para darle ofrenda a Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que lo eliminaran a todos. Pero él dijo: no es posible, hay animales bonitos que sirven para ofrecerles al Señor. Vamos a tener misericordia de ellos. ¿Y para qué vamos a matar al rey? Vamos a matar a todos, pero dejamos al rey vivo. Eso pasa con nosotros cuando venimos a Cristo y el Señor nos dice, como decía el pastor el otro día en la predicación: quemen los barcos, mata tu vida antigua, deja atrás el viejo hombre. Y uno dice: bueno, sí, llegué a Cristo, pero voy a seguir con algunas cositas que hacía en el pasado. Cuando tú no obedeces a Dios completamente, mi hermano, sino que, bueno, yo a mi manera, te desvías de lo que Dios te ha mandado, te conviertes en una persona desobediente. ¿Y qué le pasó a Saúl por desobediente? Si usted sigue leyendo, esto da tristeza, porque Samuel le dice: por cuanto has sido desobediente, no has escuchado atentamente la voz de Dios, Él te ha desechado. No hay algo más feo o triste para un ser humano que ser desechado por Dios, que perder la presencia de Dios. Usted puede perderlo todo en la vida, lo material, pero si tiene a Dios, usted tendrá paz. Pero si usted en esta vida, por desobediente, por terco, por mal comportamiento, es desechado por Dios, usted, hermano, no tiene nada. Y Saúl fue un hombre que comenzó bien, pero su desobediencia lo llevó a alejarse de Dios y se volvió casi que hasta loco. Terminó yendo a donde adivinas, donde brujos, a consultar cosas, pidiéndole al profeta: por favor, di delante del pueblo que Jehová está conmigo, para que el pueblo siga creyendo en mí. A él le importaba más lo que dijera el pueblo que lo que dijera Dios, y ese es un error grande. Cuando nosotros queremos agradar a la gente que nos rodea, y por agradar a la gente que nos rodea quedamos mal con Dios. No, tenemos que obedecer al Señor principalmente. Jesucristo decía: yo no vengo a buscar gloria de hombre, yo no vengo que me aplaudan, yo no. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Por eso a Jesús los fariseos lo querían matar y lo odiaban y eso. Él no estaba buscando, y alguna gente lo quería poner como rey. No, ya va. A lo mejor le dijeron: ahí está el caballo, busca un caballo para que llegue. No. La voluntad del Padre es que ahorita llegue en un burro, en un asno. Él no estaba buscando, hermano, los aplausos de nadie. Él estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y así debemos ser nosotros también. ¿Cuántos pastores, líderes se han apartado del Señor para quedar bien con el pueblo? No, con tal la gente me mantenga allí y siempre, nunca voy a hablar de las cosas que tengo que hablar en la Biblia, o que Dios me mande a hablar en la Biblia. Entonces, es un gran ejemplo Saúl para que nosotros aprendamos que si queremos buscar la gloria de hombres o estar bien con todo el mundo, muchas veces vamos a terminar desobedeciendo al Señor. Y el último ejemplo que quiero darle es el ejemplo de Jonás. Dios ministraba a mi vida el ejemplo de Jonás, hablando de la voluntad de Dios, por la siguiente razón. Vean, dijimos que para hacer la voluntad de Dios necesitamos un ingrediente que no puede faltar: fe. La fe te lleva a la obediencia.
Pero el caso de Jonás es un poco distinto, porque Jonás sí tenía fe. Jonás era un profeta de Dios lleno de fe. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que Jonás tenía fe, pero era un desobediente? Cuando Jonás se toma el barco a otro sitio y se reúnen todos allí, que lo despiertan, levántate y clama a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Dice la Biblia que Jonás dio, pero una tremenda prédica allí de eso. Mi Dios es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Él tenía fe en Dios, creía. Y es más, Jonás le dijo, si ustedes quieren que esto se acabe, el culpable soy yo. Si ustedes quieren que esto se acabe, agárrenme y tírenme al mar y ustedes verán que esto se acabará. ¿Qué hicieron? Lo agarraron, lo tiraron al agua y al momento todo se calmó. Y dice la Biblia que muchos creyeron en el Dios de Jonás, porque vieron, oye, esto es una maravilla. ¿Qué es esto? Este hombre sirve al Dios que controla los vientos, el mar y todo. Entonces, ¿por qué Jonás fue desobediente si era un hombre que tenía fe? Analicemos eso, porque con fe siempre seremos obedientes. Hay muchos cristianos que tienen fe y son desobedientes por una razón que se la voy a decir ahorita. Versículo 2 del capítulo 4 de Jonás. Allí está la razón por la que este hombre fue desobediente a Dios. Jonás capítulo 4, versículo 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué Jonás se fue a otro lado? Porque Jonás, hermanos, no quería que esa gente alcanzara la misericordia de Dios. Jonás tenía resentimiento en su corazón y él no quería que los de Nínive fuesen perdonados, alcanzaran el perdón. Y el Señor me ministraba esto, y quiero decírselo a usted en el nombre de Dios, que a veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque tenemos el corazón contaminado con algún resentimiento, con alguna falta de perdón, con alguna rabia, y eso hace, mis hermanos, que no obedezcamos a Dios. Por esa razón la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted puede estar lleno de fe, pero si usted tiene su corazón con amargura, con falta de perdón, con algún resentimiento, eso lo alejará de la voluntad de Dios, lo alejará del propósito de Dios. Jonás tenía toda la fe del mundo. Él cuando les habló, les dijo, yo soy siervo, mi Dios es el creador de todo, y si al momento que ustedes me tiren, una fe tremenda, él creía en Dios, confiaba en Dios, pero no quería que los de Nínive se salvaran. Y se molestó cuando vio que la gente se arrepintió y alcanzó el perdón de Dios. Por eso Dios le puso la calabacera por un día, estuvo allí contento, y cuando se la quitó se puso bravo Jonás. Y Dios le dice, ¿te molestas tú por algo que yo te di, que tú no trabajaste? Y no me va a doler a mí ese poco de gente que estaba perdida, que yo los creé, que yo los formé. Entonces, entendamos eso y pidámosle a Dios, pidámosle fe, que no puede faltar, y pidámosle también al Señor que sane nuestro corazón. Teniendo un corazón sano y limpio, podremos hacer la voluntad de Dios y viviremos bien. Amén. Romanos capítulo, quiero dejarle este versículo para que siempre lo medite. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que dice al inicio, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo, pastor, cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Lo primero que dice allí es, no te amoldes al mundo actual. Si nosotros vemos cómo está el mundo hoy, todo es un caos, pecado, perdición. Y la recomendación de Dios es, no te amoldes al mundo actual, sino renueva tu mente, transforma tu manera de pensar. Y al tú renovar tu mente con la palabra de Dios, allí conocerás la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nosotros tenemos dos opciones, hermano. O nos hacemos como el mundo y vivimos como el mundo quiere que vivamos, que es fácil hacerlo, porque usted se mete a las redes y el mundo tiene su sistema que parece atractivo y parece bonito. O cada día vamos renovando nuestra mente en la palabra de Dios para poder conocer la voluntad del Señor. Quiero decirle que hasta la gente del mundo está trabajando para cambiar la voluntad de Dios. Yo no sé si usted se enteró, en esta semana vi una noticia de que el presidente de China y que comenzó a cambiar la Biblia. En la parte donde está lo de la mujer adúltera, que Jesús le dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ellos cambiaron la Biblia y dice que en esa parte, en vez de Jesús decir eso, Jesús manda a matarla, a darle juicio. Entonces, ya hay mucha gente en diferentes países que están trabajando en cambiar la voluntad de Dios. Donde Dios muestra amor y misericordia, el mundo quiere mostrar justicia y castigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decía el pastor ahorita, tenemos que mantenernos en comunión con Dios para no desviarnos de su propósito y de su voluntad. Y aunque cualquiera venga y quiera cambiar la palabra, nosotros sabemos que no podemos cambiarla. ¿Qué dice la Biblia de eso? El que le quite o el que le ponga será juzgado, recibirá juicio. Entonces, póngase de pie por un momento. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos ayude, amados hermanos, a hacer su voluntad. Que nos ayude el Señor a permanecer alineados a su palabra y a no amoldarnos al mundo actual, el mundo tan pecaminoso, tan malvado. Que nos ayude el Señor a poder cumplir su voluntad. Existen tres voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad nuestra. Y nosotros elegimos alinear nuestra voluntad, ya sea a la voluntad de Dios o a la voluntad del diablo. En Estados Unidos vi un caso donde dos novios se enamoraron y el muchacho tenía problemas de depresión, se había intentado matar. Y la noviecita comenzó a escribirle: pero hazlo, mátate, quítate la vida, alcanzarás el descanso al hacerlo. De tanto ella decirle, el muchacho agarró la camioneta de los padres, metió allí una bombona con, no recuerdo cómo se llamaba, pero era algo tóxico que mata. Subió las ventanas, la intentó abrir, le dio como miedo, salió de la camioneta, le escribe a ella. Y ella: mi amor, yo estoy contigo, yo te amo, hazlo, vas a descansar, será lo mejor, yo te amo, mi amor, yo te amo, escribiéndole: hazlo, no te arrepientas, hazlo. Y él, al ver el apoyo de su amada novia, que lo amaba tanto, vuelve a la camioneta, cierra las puertas y allí sí abre la bombona. Al rato lo consiguen muerto. Yo analizaba este acontecimiento y si nosotros fuésemos Dios y nos tocara juzgar ese caso, ¿a quién juzgaríamos? ¿A ella por
incentivarlo? ¿O la culpa sería de él? Porque él fue el que se metió, él fue el que metió la bombona, él fue el que cerró las ventanas. ¿O de quién sería la culpa? Eso lo llevaron a juicio y estaban allí en la corte culpándola a ella de que ella es la culpable y eso. Pero eso me hizo analizar algo, y es que así trabaja Satanás. Satanás no va a llegar con un trinchete y haz esto porque te voy a matar, no. Él llega con palabras sutiles a tu mente, queriendo cautivarte como lo hizo con Eva, sembrando la duda. Y a la final, hermano, es uno el que toma la decisión, si obedece lo que quiere Satanás o si obedece lo que quiere Dios. Y nosotros hoy estamos acá en la iglesia escuchando la palabra de Dios, es porque necesitamos renovar nuestra mente para obedecer lo que quiere el Señor. Si obedecemos lo que quiere el Señor, créalo que estaremos en el reino de los cielos. Pero si obedeces lo que te quiere sembrar el diablo, terminarás muerto como terminó ese jovencito. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque se ha predicado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos conocer cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacerla. Sabemos que ella es buena, agradable y perfecta, Dios. Queremos ser obedientes a ti. No permitas que sigamos el ejemplo de Saúl, que por querer agradar al pueblo terminó haciendo cosas que a ti no te agradaban, Señor. Ayúdanos, Dios, a seguir el ejemplo de Noé, de Daniel, de María, de Abraham, de personas, Señor, que obedecieron lo que tú les mandaste, porque ellos creyeron en ti. Hoy te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a aumentar la fe, mi confianza en ti, Señor, en todo momento. Que tu palabra sea mi guía siempre, Señor. Cuando el enemigo venga con cualquier mal pensamiento, yo poder reprenderlo en el nombre de Jesús y hablarle por la palabra, así como tú lo venciste en el desierto, Señor Jesucristo. Satanás te tentaba, pero tú le decías, escrito está. Fue la palabra, Señor, la que te ayudó a vencer las tentaciones del enemigo. Hoy queremos que tu palabra esté grabada en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, esté en nuestra alma, en nuestro espíritu, para así hacer tu voluntad en todo momento. El salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Llena mi corazón de tu mensaje, de tu palabra, de tus promesas, Señor. Ayúdame, Dios amado, a vivir conforme a ella en este mundo tan pecaminoso, tan lleno de maldad. Yo no me quiero amoldar, Señor, al pecado. Yo quiero ser diferente, porque tu palabra me hará diferente, mi Dios. Guía mis pasos, guía mi vida, guía mi familia, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo. A ti la gloria y la honra por todos los siglos. Hoy te adoramos y te bendecimos porque reconocemos que solamente tú eres Dios, omnipotente, bueno y fiel. Gracias, mi Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, a la iglesia. Pueden sentarse, el pastor por este lugar. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Miren, no hay nada más seguro para el hombre que hacer la voluntad de Dios. Salomón siempre lo tomo como ejemplo, porque yo creo que Salomón tuvo la vida que todo hombre natural quisiera haber tenido. Salomón tuvo de todo en cantidades exorbitantes. Salomón dice, no hubo placer que no le negara mis ojos. A Salomón le gustaba el vino, y no un vino santificado, como muchos dirían, vino de guarapo. Y dice que plantó viñedos. No fue que, es como que puso licorería a Salomón. Salomón le gustaba el vino y plantó viñedos para que no le faltara el vino. Dijo, quise casas y construí palacios. No era que una casita, eran mansiones. Le gustaron las mujeres y tuvo 1000. No 2 ni 3, 1000. Y nada de esto lo digo como para decir que eso hizo bien. No. En el tiempo en el que él vivió, él era un rey y a los reyes todos se les decía que sí.
Y él tuvo todo lo que quiso, pero al final de su vida terminó concluyendo que todas esas cosas eran vanidad de vanidades. Todo esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que el hombre hace debajo del sol es vanidad. Pero ¿cuándo es vanidad? Cuando no se hace conforme a la voluntad del Señor. Y cuando él envejeció, se hizo un hombre adulto, sabio, experimentado, terminó diciendo: el final de todo el discurso de mi vida, de todo lo que yo he dicho, el final de todo el discurso es este: teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es todo para el hombre. No hay nada fuera de eso. Él dijo: tuve todo lo que quise y me di cuenta que nada de eso realmente me llenó, o me hizo feliz, o me añadió. Lo que realmente importa es temer a Dios y hacer su voluntad. Y hay algo que nosotros siempre debemos tener en claro, lo enseña Deuteronomio capítulo 28. Todo acto de obediencia trae bendición, y todo acto de desobediencia trae maldición. El pastor mencionaba lo de Abraham. Un tropiezo, un traspiés. Sara le dijo: pero llégate a mi sierva, ya que yo no puedo, yo quiero un hijo, llégate a mi sierva. Y Abraham, ni corto ni perezoso, porque siempre decimos, la mujer lo mandó. Sí, pero él pudo haber dicho que no, él era el hombre. Él pudo haber dicho: pero mujer, sométete en el nombre de Jesús, como dijo Job, como mujer fato estás hablando, compórtate. Y no le hizo caso. Y se llegó a Agar, ¿y qué hizo? Tuvo un hijo. Y de ese hijo, Ismael, surgieron todos los que fueron conocidos como los ismaelitas, y algunos como los agarenos, tierra de los de Agar, que pasaron los siglos y terminaron convirtiéndose en la raíz de las naciones árabes. Y de los lomos de Ismael surge la religión islamista, de los cuales hoy pertenecen los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos dicen: nosotros también somos hijos de Abraham. Entonces, no que Isaac es el de la promesa, sí, pero Ismael es el primogénito. Y surgió una pelea que se volvió pelea de naciones. Hasta el día de hoy ellos discuten y no se soportan, y si se ven se escupen. Los judíos son descendientes de Isaac en la promesa con Sara, e Ismael es el primogénito en Agar. Y todavía hoy pelean, y todavía hoy contienden, porque mientras mayor es el acto o lo que Dios nos da, mayores son las consecuencias de nuestra desobediencia. Amén. Así que, ¿a qué nos invita el Señor? A ser obedientes a su palabra. Amén. Y hablando de obediencia, vamos a invitar por acá a los chiquititos de la iglesia. Tienen otra presentación, una exposición de parte de los niños de la iglesia. Las niñas, pasen adelante.